Bien, vamos a dar comienzo al acto solemne de entrega institucional del retrato del profesor Manuel Barrios como decano de la facultad, acto en el cual hubiera querido estar presente la vicerrectora de Relaciones Institucionales, Elena Cano, la cual me avisó ayer que le había surgido un compromiso en Madrid hoy y ahora mismo está llegando a Madrid. Por lo tanto, me pidió que te felicitara y que rogara y que disculpara su presencia hoy aquí por este motivo de fuerza mayor. Y sin más dilación, le doy la palabra al profesor Sánchez Meca para que lleve a cabo su intervención. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme a una tarea tan grata como la de decir algo de la semblanza académica e intelectual de Manuel Barrios, un compañero de fatigas de muchos años y un amigo. Desde luego no voy a tener tiempo de decir ni siquiera someramente los trazos más significativos de esta trayectoria, que ya es larga y densa, y por lo tanto me voy a limitar a mencionar algunos aspectos que yo creo que han podido ser los más decisivos para él, los que más le han podido marcar tanto a él como a su trayectoria, tanto en lo filosófico como en su actividad universitaria. El primer hecho al que quiero referirme y por tanto el punto de partida de un poco de lo que voy a ir diciendo después es cómo se posicionó ya en sus años de estudiante universitario ante el estado un tanto penoso en muchos sentidos que ofrecía la filosofía española a finales de los 70 y principios de los 80. ¿Cómo gestionó él la decepción que a tantos nos produjeron los escasamente interesantes contenidos de buena parte de las asignaturas del plan de licenciatura? Sobre todo porque no estaban en conexión con los debates más vivos de lo que se estaba haciendo en filosofía fuera de las fronteras de España, y también, y no menos importante, por la lejanía que ese discurso filosófico tenía de los problemas de la actualidad de ese momento, puesto que vivíamos entonces los años más inquietantes de la transición. Manuel eligió como tema para su memoria de la licenciatura el de los límites de la conciencia trágica y la configuración del absoluto en la filosofía prerromántica alemana. Ese tema estaba expuesto, desarrollado de tal forma que ya apuntaba en él su sintonía con una de las categorías más fructíferas a la hora de analizar muchos de los conflictos del presente, como es la categoría del nihilismo, tal como lo había acuñado y tal como lo había desarrollado Nietzsche, en contraste con los ideales de la modernidad. Tal vez por eso Manuel se dedicó ya muy pronto, abiertamente, al pensamiento de Nietzsche, cuando tuvo que decidir su trabajo de tesis doctoral, que emprendió al mismo tiempo que disfrutaba de becas en Alemania y de un contrato de profesor ayudante en esta Universidad de Sevilla. Y fue entonces, probablemente, cuando logró establecer ya una dirección firme y clara para su posterior trayectoria intelectual. Porque en esta investigación doctoral, lo mismo que también en su docencia, optó por una tarea de análisis de la cultura, vertebrada en parte o inspirada en buena medida por la crítica y el pensamiento de Nietzsche. La tesis fue brillantemente defendida en 1989 y dio lugar posteriormente a dos publicaciones a las que me quiero referir brevemente. Con ellas yo creo que Manuel hizo su entrada de manera muy honorable en el mundo de la filosofía española. La primera, con el título La voluntad de poder como amor, que se publicó en 1990, trata de conectar la dimensión metafísica del amor que Hegel aborda en sus escritos de juventud
con el pensamiento nietzscheano de la voluntad de poder. Y resumiendo mucho, diré que lo que me parece más importante de este libro es la valiente reformulación que contiene del concepto nietzscheano de voluntad de poder, porque el propósito es intentar liberarlo de las restricciones interpretativas que le presentaban como la traducción metafísica de la lógica de la dominación ejercida por una razón instrumental muy ciega al sentido poético del mundo. Este libro fue su carta de presentación entre los especialistas de Nietzsche también, en cuyo círculo ingresó de facto con ocasión de su participación en un curso de la Universidad Complutense que sobre Nietzsche se celebró en el Escorial en 1992. En aquellos años, los cursos del Escorial tenían un nivel y un prestigio internacional muy alto, y a él fue invitado Barrios junto con otros estudiosos nietzscheanos bastante conocidos, o más conocidos en España y en el extranjero: Giuliano Campioni, Hans Martin Gauger, Miguel Morey, Felipe Martínez Marzoa, Remedios Ávila, Juan Luis Bermal, etc. Recuerdo muy bien el título de su conferencia en aquel curso: Los infortunios de la virtud que hace regalos. Y en ella exponía ya algunas de las tesis de su libro, el de la voluntad de poder como amor. Y no he podido olvidar la controversia que suscitó cuando terminó su exposición con colegas como Arturo Leite, que en ese curso asistía, por cierto, todavía como alumno, también Félix Duque, que asistía como oyente, Felipe Martínez Marzoa, que era ponente, José Luis Villacañas o Julio Quesada, que se refirieron a ello después. En cualquier caso, en esta conferencia, que junto con otras intervenciones de ese encuentro se publicó en 1992 en un número monográfico de la revista dedicado a Nietzsche, se concretaba ya una línea de respuesta al problema de cómo educar al individuo en un mundo desencantado, cómo reactivar la virtud del compromiso, la responsabilidad, la ejemplaridad, problemas que luego han llevado a Manuel, por ejemplo, recientemente, a polemizar abiertamente con las tesis poshumanistas de Peter Sloterdijk. La segunda publicación, a que dio lugar su tesis doctoral, apareció bajo el título Voluntad de lo trágico, que apareció en 1994, y en ella discute la relación de la metafísica de artista del joven Nietzsche con la metafísica del pensamiento estético de Schopenhauer. Y también queda en él claro que desde el principio lo que motiva el trabajo de Barrios sobre los textos de Nietzsche no es el de convertirse en un especialista, sino que lo que quiere es, o no solo convertirse en un especialista, sino lo que quiere es comprender, más allá de la pura erudición, discutir distintas ideas sobre el mundo que nos rodea, desde el propósito, tan ambicioso como necesario, de trazar la genealogía de nuestra modernidad en crisis. Puedo afirmar que con esta nueva aportación se consolidó ya de manera definitiva en Manuel una labor especializada en el conocimiento de la filosofía de Nietzsche, y esta especialización se fue reforzando progresivamente a partir de este momento en la impartición de cursos, conferencias y en las sucesivas publicaciones que hemos ido conociendo desde esos años hasta ahora. Como no podía ser de otro modo, todo este trabajo le ha llevado a contribuir de una manera muy sustancial al progreso de los estudios nietzscheanos en España, y de eso hablaré más adelante cuando me refiera a su participación en SEDEN, la Sociedad Española de Estudios sobre Nietzsche, en la revista Estudios Nietzsche y en las tareas de edición en castellano de las obras completas y los fragmentos póstumos de Nietzsche. Porque antes de concretar algo más todo ese considerable trabajo, me gustaría detenerme en la rememoración de un aspecto de su trayectoria que me consta que es para él especialmente gustoso. Me refiero, claro está, a la puesta en marcha de la revista que empezó ya en los años en que desarrollaba su tesis doctoral.
revista de filosofía, cuyo primer número apareció en 1985 y que empezó su andadura como una publicación independiente, y eso significa que no tenía vínculos con la universidad, que tampoco tenía apoyos institucionales estables, sino que tan solo contaba con el entusiasmo de sus editores, la generosidad de sus colaboradores y la fidelidad de sus lectores. Y a pesar de ello, ha sido una revista que se ha mantenido durante 20 años como una referencia filosófica de primer nivel tanto en Europa como en Hispanoamérica. Los héroes, y creo que no exagero cuando empleo este término, los héroes de esta hazaña intelectual fueron Juan Antonio Rodríguez Tous y Manuel Barrios, director y subdirector, junto a otros nombres como Francisco Martínez Pérez, Juan Antonio González Márquez, Manuel Castro, José Antonio Antón y varios más. Pues bien, vuelve a hacerse visible cómo el trabajo con ER reafirma la asunción por parte de Manuel como línea de su pensamiento directriz del tema de la crisis de la modernidad y los nuevos perfiles de la filosofía contemporánea. Esta temática en aquellos años era tan crucial que la revista logró contar ante el reclamo de esta temática con colaboradores que se convirtieron en frecuentes y que eran figuras muy representativas de la nueva generación de filósofos españoles, como Eugenio Trías, Miguel Morey, Fernando Savater, Rafael Argullol, Eduardo Subirats, Vidal Peña, Mariano Peñalver, Ángel Gabilondo, Félix Duque, Felipe Martínez Marzoa, José María Ripalda o José Luis Villacañas. Y no solo con estos destacados filósofos españoles, sino que a través de ER nosotros pudimos tener un contacto más próximo con figuras extranjeras también muy relevantes como Jacques Derrida, Hans-Georg Gadamer, Otto Pegeler, Vincenzo Vitiello o Massimo Cacciari, que también publicaron en ER. A nadie se le puede escapar la decisiva importancia que esta experiencia y este trabajo con la revista supuso para la consolidación de las líneas de pensamiento de Manuel Barrios y el reflejo probablemente más fidedigno de esa madurez alcanzada ya, me parece a mí, que es su espléndido libro de 2001, Narrar el abismo, ensayos sobre Nietzsche, Hölderlin y la disolución del clasicismo. En él se ven muy bien articulados ya sus principales intereses de investigación. Este libro logra adentrarnos en esa otra modernidad a la que acabo de referirme, porque analiza abiertamente los problemas que comporta la traducción de sus ideas a un lenguaje diferente del mero lenguaje racionalista de la primera modernidad. Aborda la necesaria, aunque problemática, conjunción entre filosofía y literatura, que de eso resulta, y se plantea la cuestión decisiva de cómo hay que afrontar la tarea de pensar y narrar un mundo que parece entrar en una crisis definitiva de certezas y de valores. En definitiva, como aportación más importante, lo que este libro logra es la ampliación del espacio de lo moderno a determinados problemas y la práctica de una crítica filosófica capaz de iluminar esa experiencia de pérdida de mundo que sigue siendo tal vez lo más distintivo de nuestra época. Otras aportaciones del libro que llenan de contenido esta idea directriz son el esbozo de una ontología del ser como posibilidad, la sugerencia de una ética dialógica que no renuncia a explorar modelos de excelencia y de virtud cívica superior, a pesar de la contingencia del humano, o la denuncia de las patologías de la razón instrumental. Bien, y quiero referirme ahora a la contribución y al papel desempeñado por Manuel en los trabajos de edición en castellano de los fragmentos póstumos y de las obras completas de Nietzsche. Esta labor se ha desarrollado a lo largo de 16 años en el marco de sucesivos proyectos de I+D
de los que me ha cabido la responsabilidad de ser el investigador principal y, por tanto, el coordinador de esta empresa. Tengo que decir que Manuel Barrios ha sido uno de mis más estrechos colaboradores en un equipo formado también por otros grandes conocedores de Nietzsche como Luis Enrique de Santiago Huervós, Juan Luis Bermal, Joan Ginares y muchos otros extranjeros y españoles que sería muy prolijo nombrar aquí. Como tal, fue uno de los impulsores de la creación de la Sociedad Española de Estudios sobre Nietzsche en el año 2000 y en ese mismo año también de la creación y puesta en funcionamiento de la revista Estudios Nietzsche, que desde ese momento se ha ido publicando anualmente, y Barrios fue muy importante y muy decisivo para esta tarea, en particular por su ya larga experiencia como subdirector de la revista ER. En el marco de este proyecto de edición, la actuación de Manuel ha sido muy destacada, como voy a detallar muy brevemente. En primer lugar, le corresponde a él la traducción y el aparato crítico de los fragmentos póstumos de Nietzsche correspondientes a los años 1875 y 1879. En ese trabajo, que está en el volumen 2 de nuestra edición, ocupa casi 500 páginas. También ha sido suya la edición de la introducción al estudio de los diálogos de Platón, de Nietzsche, que se ha reeditado luego en edición de bolsillo en Tecnos el año pasado y que apareció originariamente en el volumen 2 de nuestras obras completas. Este texto, que ha sido brillantemente traducido y anotado por él, tenía además la desventaja de no haber sido traducido entero antes por ningún otro autor, a ninguna otra lengua, de modo que él no se pudo ayudar en su trabajo de ningún estudio que hubiese en ese sentido, y luego teniendo en cuenta también lo difícil de su lenguaje al tratarse de notas que Nietzsche tomaba para un curso universitario. Por último, en el volumen 4 de las obras completas, a Barrios le corresponde la traducción y el soberbio aparato crítico de Ecce Homo de Nietzsche, que también se ha reeditado ya en la biblioteca de bolsillo Tecnos, así como el no menos excelente aparato crítico del escrito Nietzsche contra Barrios. Todos con un nivel de competencia y de profesionalidad altísimo, y con la meticulosidad y la pulcritud con la que Manuel cuida todo lo que ha escrito y publicado hasta ahora. Que preguntarse por cómo es posible la filosofía en el mundo actual, que es lo que él se pregunta una y otra vez, tiene no poca afinidad con la espinosa cuestión de cómo seguir haciendo arte después del fin de la historia del arte. Pues bien, resulta que en paralelo a toda esta densa y rica trayectoria filosófica, Manuel Barrios impartía también sus clases regularmente, dirigía excelentes tesis doctorales, de lo que puedo dar fe porque he sido miembro evaluador de algunas de ellas, y además, por si todo esto fuera poco, ha desempeñado importantes cargos de gestión durante periodos largos, como vicedecano primero y decano después. Yo creo que encontrarse al frente de una facultad significa, antes que nada, una gran responsabilidad para cualquier persona que tenga un mínimo de lucidez. Cuando alguien se enfrenta a esa situación, la prudencia y la inteligencia aconsejan, lo primero, encomendarse al santo por el que sienta mayor devoción, luego a todos los demás santos, y por último, tomar algunas medidas como rodearse de buenos colaboradores, escuchar más que oír, dialogar más que hablar y, sobre todo, estar dispuesto a confiar en algunas personas. Podría asegurar que estos principios han estado presentes en la actuación de Manuel durante sus años de decano, menos la encomienda a los santos que no estoy en condiciones de poder afirmar, y estoy convencido de que las cosas no le han ido ni mucho menos mal. Ello incluso a pesar de que le han tocado, durante sus mandatos decanales, los años difíciles de los recortes presupuestarios, a la vez que simultáneamente tenía que afrontar transformaciones importantes en la docencia por los cambios en los planes de estudio, con la implantación de los grados y los posgrados, y la no menos prueba
de la puesta en marcha de los sistemas de supercontrol y verificación de la ANECA que estos títulos traían consigo. Por eso estoy convencido de que su experiencia como decano ha sido universitaria y personalmente enriquecedora y gratificante, porque no solo le ha permitido tener una visión más completa de lo que es la universidad, sino también y sobre todo por el trato con las personas, porque las personas son, desde mi punto de vista, lo que marca la diferencia entre poder hacer y no poder hacer las cosas, porque es esencial su implicación y su esfuerzo en las tareas que se comparten. En cuanto a los malos ratos, que en ninguna ocupación ni responsabilidad faltan, o sea, en esos ratos en los que Manuel habrá recordado o habría podido recordar aquello que decía Benjamin Franklin de que el primer error que se comete en la actividad pública es dedicarse a ella, pues caer en la cuenta de que cuando se ocupa un cargo se le exige a uno ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y a la vez se le exige luego que explique por qué no ha ocurrido nada de lo que él ha dicho. A todo esto se tiene uno que acostumbrar rápido y los que hemos ocupado cargos lo sabemos. Pues nada más, estoy muy contento de haber podido estar aquí en este acto y mi mayor felicitación a Manuel por su trayectoria y por su tarea. Gracias. A continuación tiene la palabra el profesor Barrios. Señor decano, profesor Diego Sánchez Meca, vicedecanos y directores de departamento, profesores, alumnos, personal de Administración y Servicios de la Facultad de Filosofía, colegas, amigos, familiares, distinguido público. Quisiera ser breve para que, al evocar tantos momentos importantes de mi vida en la facultad, compartidos con muchos de los aquí presentes, no me venza la emoción. Y lo primero que tengo es que resistir al sentimiento de estar abrumado que me ha producido pues, la semblanza de mi amigo el profesor Diego Sánchez Meca. Muchas gracias. Yo simplemente quisiera pronunciar unas palabras de agradecimiento, pero por fuerza es de extenderme, porque son muchos los nombres que se me vienen a la cabeza y muchas gracias, no solo nombres, sino rostros aquí presentes. Y no quisiera olvidar a nadie, así que mis disculpas por adelantado si esto ocurre. No es poco el trecho andado y aunque soy una persona en esencia solitario, pues creo que me gusta engatusar a mi soledad trabajando en compañía, participando en proyectos colectivos, rodeado de colegas, amigos y personas que sienten la misma vocación filosófica que yo. Así que aquí habría mucha soledad compartida que evocar. 100 profundas soledades forman la ciudad de Venecia, un modelo para hombres del porvenir. Eso escribió ese gran solitario que fue Nietzsche. Y en esta Venecia, cada vez más hundida en las aguas del desaliento generalizado de la Universidad Española actual, que es la facultad, un desaliento favorecido por los recortes económicos, por la exasperación burocrática de la vida académica, por el descrédito y la banalización de las humanidades. Si miro hacia atrás, al momento de mi primer mandato en el año 2009 como decano, podría decir que veo cuánto hemos avanzado desde entonces, cómo hemos sacado adelante los nuevos títulos dentro del formato del Espacio Europeo de Educación Superior, cómo hemos consolidado un nuevo programa de doctorado en filosofía, específico en filosofía, cuando no todas las titulaciones lo tienen, cómo hemos ampliado nuestra oferta académica, hemos mantenido una financiación estable, incluso conseguido algunas partidas extraordinarias, crecido en espacios
incrementado el número de personal de administración y servicios, también incorporado nuevo profesorado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que, siendo sincero, dejando que se exprese más la emoción o la sensación que el concepto, tendría que decir más bien cuánto hemos resistido en estos años, cómo hemos sobrevivido pese a todo. Claro que lo hemos hecho no sin heridas, no sin pérdidas, no sin que ese individualismo narcisista que casi todo lo impregna en nuestra sociedad se haya ido también depositando, extendiendo por nuestros despachos, acentuando unas soledades de superficie que nos alejan de la posibilidad de ser una fuerza real de resistencia. Quedaría la pregunta de cuánto resistiremos, pero no es el momento, el lugar, la ocasión para hacerla. Ahora bien, por otra parte, si miro hacia atrás con algo de la frialdad del concepto, reconozco que este logro, que ya digo que más que nada ha sido resistencia, también sabe un poco a victoria. Y desde luego no ha sido solo mía. Ni empezó con mi mandato, ni ha terminado con él. A Pablo Vadillo, nuestro decano, le doy las gracias por la entrega, la generosidad, la constancia, el empeño con el que ha sabido recoger el testigo del decanato. Pero antes que mi mandato o el suyo, de recordar mis años de aprendizaje como vicedecano en la gestión académica, del que fue propiamente primer decano de esta Facultad de Filosofía, el profesor José Luis López López. Por razones que no vienen al caso, no está hoy aquí presente, pero como me dijo, me acompaña en espíritu. Y eso, dicho entre quienes apreciamos a Hegel, son palabras mayores. Y antes estuvo la confianza depositada en mí por el profesor José Villalobos, cuando siendo él director del Departamento de Metafísica y Corrientes Actuales de la Filosofía, me designó en 1995 secretario de dicho departamento. Gracias por aquella confianza y por la presencia hoy aquí. A su vez, José Villalobos y José Luis López recogían el testigo de su maestro, Jesús Arellano, fundador de la que sería germen de la actual facultad, fundador de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación y verdadero primer motor de nuestros estudios. Cuando Juan Antonio Rodríguez Tous, Francisco Martínez Pérez, Juan Antonio González Márquez y yo, cuando Nono, Paco, Juan y yo, comenzamos a estudiar la carrera de Filosofía en Sevilla, nuestro mundo, nuestra mentalidad, estaba ya bastante lejos, bien lejos de esa de los primeros motores y también de la del profesor Arellano, con quien además apenas si tuvimos realmente contacto. Por lo demás, nuestro paso por los estudios universitarios nos dejó un regusto algo amargo, de ansia, de saber insatisfecha, que tuvimos que curarnos por cuenta propia. Así que fundamos en 1985 la revista de filosofía ER, una revista que estuvo en primera plana del panorama filosófico no solo español durante unos 20 años. A ella se sumaron alumnos destacados de promociones posteriores, Antonio Molina, César Moreno, José Luis Tacé, Francisco Vázquez García, y colaboraron quienes hoy también forman parte de esta facultad, la profesora Alicia Domingo, el profesor José Luis Tacé y otros. Tengo la sensación de que para mis compañeros fundadores de la revista, el horismos, por decirlo en términos platónicos, el abismo entre ambos mundos, el de ER y el de la facultad, siempre se ha mantenido más o menos intacto, insalvable. En cambio, a mí me tocó el duro y paciente trabajo
de intentar la mediación. Y fui muy consciente de ello desde el principio. De hecho, lo dejé pues mucho antes de ser decano, en el texto que prologa este catálogo conmemorativo de los 25 años de la facultad. Lean lo que ahí se dice y se podrá comprobar. Y mi insistencia en el nosotros antes que en el yo. Somos una facultad, empieza diciendo la segunda página del texto. Se han dicho cosas muy gratísimas sobre mi persona y mi labor, y yo pensaba, y eso lo hacía al mismo tiempo que de lo que iba a hablar hoy, que es de mi trayectoria en el decanato. Yo mismo he evocado logros, pero insisto, no han sido míos sin más. Desde luego he puesto mucho trabajo, mucho empeño, mucho agotamiento, mucho sacrificio personal. Me sigue doliendo no haber podido pasar más tiempo en esos años con mi hijo Manuel, con mi pareja Kiki, con mis padres ya fallecidos, con mi hermana, con el resto de mi familia, con mis amigos. O sea que he puesto de mi parte una buena parte de mí, desde luego. Pero nada de lo logrado en mis 2 mandatos decanales habría sido posible sin las personas que han conformado mis equipos. Los profesores José Manuel Sevilla Fernández, Inmaculada Murcia Serrano, Jesús Navarro Reyes, Miguel Pastor Pérez, Pilar López de Santa María, Gemma Vicente Arregui, Francisco Rodríguez Valls, José Barrientos, Antonio Molina, compañero también de él, así como nuestra administradora de centro, Rosalía Gata, que ha sido en diversos momentos tanto vicedecana como secretaria de la facultad. José Manuel Sevilla me ha acompañado todo el camino y no diré que sin desmayo, porque si no luego me va a recordar alguna que otra taquicardia que tuvimos que pasar en medio de crisis de gabinete, pero sí que lo ha hecho de modo constante y fiel. Lo mismo que Rosalía, como Inmaculada. Jesús también la mayor parte del tiempo y en general todos los miembros del equipo me han dado la colaboración y el respiro necesario para no desertar del todo de mi verdadera pasión, que es la filosofía. Y así, ganando también un poco de tiempo al sueño y otro tanto, como ya he dicho, a costa de mis personas cercanas, también de menos pádel, de menos tenis, del que me habría gustado jugar, ¿verdad, cuñados? Así, en estos años he podido también dedicarme a la filosofía. Y eso es algo que he hecho básicamente a través de los distintos proyectos de investigación desarrollados bajo la dirección del profesor Sánchez Meca. Ha sido un auténtico privilegio compartir estos proyectos con un grupo de estudiosos tan destacados como el que él ha sabido liderar. Y sobre todo ha sido un privilegio compartirlos con quien es sin duda el intérprete más autorizado de Nietzsche en España. Gracias, Diego, por tus palabras y por estos años de trayectoria y de trabajo en común. Volviendo a la facultad, pienso que lo que he podido aportar más propiamente ha sido sobre todo la voluntad de acoger al conjunto de sectores que la forman y que he tratado de que estuvieran representados en los diferentes miembros de estos equipos decanales. Algo que se ha prolongado en los coordinadores de títulos, en los directores de departamento, en otros cargos de gestión, en especial con la incorporación del grado en estudios de Asia Oriental, que igualmente han colaborado conmigo en estos años, y cito en particular al profesor Jesús San Bernardino. Pero a todos ellos mi agradecimiento. Y por supuesto al conjunto del profesorado, que siempre me ha manifestado de forma mayoritaria su apoyo. Verdaderamente creo que, al menos por unos instantes, nos hemos sentido implicados como facultad en un proyecto colectivo con ganas e ilusión. Y eso es lo más importante.
Eso es lo que quiero para mi facultad, eso es lo que habría que conservar. No olvido tampoco que todo esto ha funcionado y ha sido posible. Para ello ha sido fundamental el contar con un personal de administración y servicios tan excelente como el que hemos tenido y yo he podido disfrutar. Permítanme que cite sobre todo a aquellos que han sido más cercanos y con quienes he tenido un trato más prolongado. Rosalía, a quien ya he mencionado, Rosa de Toro, Manolo Zamora, Carmen Sánchez Morilla, Rafaela García Moyano y, por supuesto, el PAS del GEAO, del Grado en Estudios de Asia Oriental, con Juan Valladares a la cabeza, nuestro imprescindible Pepe Monteseirín al frente de la Conserjería y de los servicios, el personal de informática con Javier Córdoba. La facultad funciona porque estáis ahí. Funciona. Pero nada de esto tendría sentido sin los alumnos. Los alumnos son los que dan sentido a este centro. Ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí, pues, incorporar los estudios de Asia Oriental a la facultad y poder trabajar con los alumnos de los primeros años, los de estos ya no lo recuerdan, ¿verdad, Jesús? Colaborar con esos alumnos en tantas cosas que le faltaban al título. Aún le faltan, pero ya bastantes menos. Y a los alumnos de la filosofía. Sobre todo a los alumnos de filosofía quiero deciros que os agradezco el entusiasmo. Ese entusiasmo intacto con el que llegáis, como llegamos Nono, Paco, Juan y yo a la facultad, y que ya sé que se ve herido más de lo que debiera en algunos casos, y yo soy el primero que lo lamento y lo critico, pero que es el vuestro un entusiasmo generoso, porque resurge, porque vuelve, y de él se alimenta mi recuerdo de mi propio entusiasmo. Alimenta el recuerdo de por qué llegué a la filosofía, de por qué sigo aquí y por qué resistiré, porque sigo resistiendo. Muchas gracias a todos. Antes de desvelar el cuadro, querría cerrar este acto agradeciéndole al profesor Barrios su amistad y sobre todo su apoyo en muchos momentos en este brevísimo decanato, Pablo el Breve, pero intenso en algunos sentidos, que siempre he podido contar contigo, te lo agradezco de corazón públicamente, y sobre todo, utilizo la palabra pocas veces, pero me honro con tu amistad. Muchísimas gracias y es un homenaje extraordinariamente merecido y sobre todo justo. Si alguien pasa por la galería de retratos de Canales, verán ustedes que se va pasando de una cierta oscuridad y va subiendo la tonalidad de color. También es cierto que el cuadro es de una línea moderna, a mí personalmente me agrada bastante, me gusta. Creo que al protagonista también le agrada. Recuerdo una de las primeras entrevistas que nos hicieron cuando fundamos la revista ER. No sé si recordaréis que se titulaba El color en la mirada del filósofo. Pues bueno, hay color, efectivamente. Muy sin más, este cuadro pasa a formar parte de la galería de retratos de decanos de la facultad y muchísimas gracias por vuestra asistencia y nuevamente agradecerte todo lo que has hecho por la facultad, Manolo. Muchas gracias. Gracias. Se clausura el acto.